¿Planeas estudiar en FADU? Entonces vas a tener que hacer el CBC. Ya sea que estudies arquitectura, diseño de indumentaria, diseño gráfico, textil, de imagen y sonido o paisajismo, tenés que pasar por un CBC donde vas a tener dos materias específicas comunes a estas 5 carreras. Estas materias son dibujo y proyectual, dos materias anuales con las cuales vas a tener que lidiar durante todo el transcurso del CBC. Empecemos por dibujo, que es la materia anual, de la cual de tu nota final depende si aprobás o no la materia, y en caso de que te vaya mal tenés que rehacer todo el año. En cambio, proyectual, la materia anual, se divide en 2 módulos y la nota final te la dan en el primer cuatrimestre con proyectual 1 y después empezás una nueva materia que es la continuación, que es proyectual 2, y la cual en caso de que no te vaya bien podés rehacerla y tendrías que rehacer solamente un cuatrimestre, que sería el segundo nivel de la materia. Dibujo es una materia que se da una vez por semana y su cursada dura 4 horas. En cambio, proyectual se suele dar 2 veces por semana. Para hacer el CBC, de las 23 sedes que tenemos a disposición para nuestras carreras, solamente tenemos 3 en donde den estas 2 materias, las cuales son Escobar, San Isidro y Ciudad Universitaria. En el resto de sedes, si bien pueden llegar a dar alguna materia como Sociedad y Estado, Matemática, etc., las materias importantes para que continuemos luego con el resto de la carrera no se dan en el resto de sedes. Si te interesaría saber más sobre el resto de las materias que se cursan durante el CBC, te invito a que después de este video te pases por este otro que te dejo acá en la tarjetita, o de este lado, nunca sé dónde está, a ver cómo es cursar el CBC y cuáles son los tips para no morir en el intento. Durante el CBC nosotros elegimos qué sede y qué horario nos gustaría cursar, pero no podemos elegir en qué cátedra vamos a estar, a diferencia de la carrera en donde nosotros tenemos libertad de cátedra, o sea, podemos elegir en cuál queremos estar dependiendo de los trabajos que se hagan. En este caso tenemos que adaptarnos a lo que sea que nos den y realizar este tipo de actividades. Acá se realizan desde actividades más lúdicas, como puede ser algún dibujo a mano alzada o alguna experiencia fotográfica viendo temas de color y ese estilo de cosas, y después se van un poco más a lo práctico, para lo que te recomiendan, y yo te recomiendo que te compres un tablero de dibujo, ya que van a empezar con todo lo que es dibujo técnico, escalas, medidas exactas. Yo realicé el CBC en pandemia, con lo cual todas mis entregas eran digitales. Presencialmente se utilizan muchas impresiones, se suelen hacer muchos trabajos manuales, las entregas se van a ir modificando clase a clase y las tenés que entregar manualmente. Una ventaja con la que corría yo haciéndolo virtual era quizás podía hacer algún cambio por Photoshop o algún cambio de alguna otra forma, y al no tener que estar imprimiéndolo tenía un poco más de libertad y versatilidad en cuanto a la entrega en caso de que me equivoque o necesite de arreglar algo y no fuera tan perceptible a la vista. Entonces, ¿qué tipo de trabajos vi yo durante el CBC en dibujo? Comencé con un dibujo libre, boceto a mano alzada, después comenzamos a ver teoría del color, empezamos a experimentar con distintos materiales, ya sea con óleos, acuarelas, lápices de colores, y empezamos a hacer las escalas cromáticas y acromáticas con las cuales teníamos que después realizar distintos dibujos, distintas experiencias. Ya al final del primer cuatrimestre, el inicio de la segunda mitad del año, comenzamos con todo lo que es dibujo técnico, empecé a agarrar el tablero de dibujo. Es algo que necesita práctica, que no es fácil. Es una experiencia que le va a servir mucho más a los arquitectos y a los paisajistas que trabajan con distintos tipos de escalas, quizás también a los de diseño indumentaria. No sé si tanto para imagen y sonido, textil y gráfico. Empezamos a realizar distintas proyecciones de un cubo, a realizar particiones de un cubo. A partir de esas proyecciones, realizar cortes exactos. Realizamos trabajos de lo que se llama monge. Es algo con lo que se van a amigar muchos si es que lo llegan a hacer, porque es algo súper milimétrico, súper específico, muy complicado. Yo realicé una y otra prueba hasta que al fin me salió, pero fue algo difícil. Y me imagino que presencialmente es algo mucho más complicado y más fácil de percibir errores que en caso de hacerlo virtual. También, entre la primera y última instancia de dibujo técnico, realizamos lo que se llama el dibujo sensible. Entre las actividades que realizamos fueron dibujo de una hoja, dibujo de una fruta o algún elemento. Tenía que dibujar mi mano izquierda con mi mano derecha en vivo. Entonces mi mano quedaba ahí quieta, estuvo quieta como 1 hora, mientras con la derecha tenía que dibujar sobre el papel. Fue una experiencia bastante entretenida, difícil y capaz que un poco frustrante, porque después de haber estado horas y horas haciéndolo,
Que te digan que no está del todo bien y tenías que rehacerlo es un poquito de dolor de cabeza, pero te va preparando a lo que va a ser la carrera y a lo que van a ser las otras materias, en donde no te va a salir bien toda la primera y probablemente vayas a tener que rehacer la mitad de tus trabajos. Para esta materia sé que hoy en día las distintas cátedras están teniendo variadas formas de ejecutarla, ya que se adaptaron al post-pandemia, ya es todo presencial, pero te puedes dar más o menos una idea de qué tipo de trabajos se estuvieron haciendo estos últimos años. La entrega final fue una serie de láminas donde mostraba con título y bajada todos los trabajos, así que a medida que vayan haciendo los trabajos, a medida que los vayan corrigiendo, guárdenlos, ya que lo más probable es que haya una exposición final o haya una entrega final con alguno de los trabajos clave o con todos los trabajos que se realizaron durante el año. ¿Cuáles son las claves para dibujo? Práctica, 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 práctica. No es dibujo en sí, no es que vas a pasártela dibujando y que si sos un artista te va a ir excelente y si no sos un artista te va a ir mal. Vas a tener fuertes, vas a tener cosas en donde vas a estar más flojo. Personalmente no destaqué en ningún trabajo, no soy un dibujante, más allá de que estudio diseño gráfico. Un trabajo solo me dejó orgulloso, que es el dibujo sensible de la manzana, el cual la primera muestra fue este desastre que están viendo en pantalla y la segunda fue este trabajo que, como pueden ver, cambia mucho. Aprendí a usar los colores, dejé de tener miedo a apretar el lápiz. El primer dibujo que hice quedó muy flojito, muy blando, le faltaba vivacidad al color y le faltaba un poquito también de perspectiva. Y en cuanto al dibujo técnico, el secreto está en tener paciencia, ser preciso, pegar bien la hoja al tablero de dibujo, porque la pegás un poquito torcida, ya el trabajo se nota que está mal. Presta mucha atención a las proporciones, ya que las alturas son distintos. No es que si vas a hacer un cuadrado o un cubo, las distancias son 3 centímetros y todas las líneas son 3 centímetros. A veces cambia, a veces son 2 centímetros, 45. Vas a tener que empezar a usar reglas, escuadras, escalímetro. Son todos elementos que te van a ser muy útiles. Igualmente te recomiendo que si podés comprarte o pedir prestado por un año el tablero de dibujo, lo consigas, ya que si bien en el centro de estudiantes, en Ciudad Universitaria, te los prestan, están muy solicitados, quizás no están en las mejores condiciones y es un poco más incómodo trabajar con tanta gente alrededor en vez de estar trabajando en tu casa tranquilo o poder llevarte el tablero a clase para poder usarlo ahí. Sigamos con proyectual, la materia más frustrante y divertida que vas a tener durante todo el CBC. La principal y me parece que mucho más importante que dibujo, porque te va a abrir los ojos y te va a demostrar si te apasiona lo que vas a hacer. Proyectual es una materia en donde vas a tener una seguidilla de trabajos, una serie de trabajos de distinta índole, con más foco en una u otra carrera. Según me contaron, muchos de los profesores de estas materias solían ser arquitectos, con lo cual la mayoría de trabajos van a estar basados en esa orientación, pero no por eso vas a dejar de tener trabajos de tu carrera. Lo más probable es que de todos los trabajos que haya, con suerte, uno sea de tu especialidad. Yo estudiando diseño gráfico solamente tuve un trabajo que se acercaba más o menos a lo que yo iba a hacer durante la carrera. Para esta materia es muy importante las láminas. Todas las clases te van pidiendo un avance, ya sea en boceto, después en lámina, y las presentaciones finales ya vas a tener que empezar a manejarte con las impresiones. Así que te recomiendo que vayas investigando qué lugares podés imprimir fuera de la facultad, qué lugares podés imprimir dentro de la facultad. En Ciudad Universitaria las impresiones están mucho más baratas que afuera y para las demás sedes vas a tener que buscarte tu lugar de impresiones. ¿Qué tipo de trabajos hice? Yo cursé proyectual en Cibano y fue una experiencia muy grata. La disfruté mucho. Tanto el profesor principal como los ayudantes tenían formas de ver los trabajos distintas, tenían interacciones distintas con los estudiantes y nos enseñaron de todo, desde la amabilidad hasta la crítica fuerte. Sentí que me fueron preparando para las distintas instancias en las que me iba a encontrar luego en la carrera. Sé que hay profesores muy críticos, sé que hay profesores muy apacibles, entonces es una cuestión más de suerte y de poder adaptarte e interactuar con ese tipo de profesores. Entre las recomendaciones que te tengo para esta materia, no tengas miedo en mostrarte, busca que siempre te corrijan, busca avanzar siempre de una clase para la otra, ya que te van a empezar a tener en cuenta, te van a empezar aunque sea a conocer de apellido o de estilo de trabajo y después eso ayuda mucho al momento de entregar la nota final. En cuanto a qué trabajos hice, empecé con un trabajo sencillo de presentación
que hoy lo veo y me da vergüenza, ya que no cumple con ninguna regla, no está ajustado, hay muchas imágenes que están en baja calidad. Aún así, los profesores te incitaban y te decían buen trabajo. Lo más probable es que los trabajos que vayas a hacer durante este año de carrera los veas en un futuro, que digas qué es eso o te pueda llegar a impresionar. Como todo, siempre cuando empezamos nos cuesta, vamos avanzando de a poco y ya cuando estamos un poco más profesionalizados, tenemos el ojo más entrenado, podemos reconocer los errores que hicimos antes y podemos autocriticarnos y ver nuestra evolución. Después empezamos un poco con técnico, analizando un objeto, que yo analicé uno de estos cuadraditos que estaban acá atrás mío, también usamos el tablero de dibujo. Empezamos a hablar de la funcionalidad, de la anatomía del cuerpo humano, hicimos algunas láminas que te voy a estar dejando acá en pantalla, todas manuales, donde mostré la función de mi mochila, cómo funcionaba ponérsela y sacársela. Fue un trabajo complicado donde no se destacó casi nadie porque era muy difícil poder hacer las láminas prolijas y que queden visualmente estéticas. Luego de hablar de las funcionalidades, nos metimos un poco más al mundo de la indumentaria, donde tuvimos que hacer una prenda de vestir en papel madera, un trabajo muy entretenido que no entendía casi nada y yo intentaba hacer las cosas, y en donde más me quise destacar es en la presentación en láminas. Todos los trabajos que vas haciendo en esta instancia tienen que tener un porqué, tienen que estar explicados y analizados a fondo. Siguiendo con la cursada, hicimos un análisis de un afiche, algo más técnico que nos iba a llevar luego a producir nuestra propia trama y hacer un objeto móvil en base a la trama que habíamos hecho. Yo utilicé unos CDs viejos que tenía en casa, unas cintas. Estábamos en época de pospandemia, justo nos habían vuelto a encerrar esos 3 meses en 2021 que fueron un dolor de cabeza, entonces había que arreglarnos con lo que teníamos en casa y lo supe resolver de una forma bastante interesante. Acá trabajamos fotografía, luz, figura, fondo. Ya para la entrega final tuvimos que hacer como un rejunte de todos los trabajos e ir mostrando cómo fue nuestro avance. Tuvimos que hacer un trabajo un poco más de arquitectura, un análisis sobre el teatrino, un teatro flotante que se hizo, si no me equivoco, en Italia, analizando la historia, en qué momento se hizo, cuáles fueron los hitos durante el siglo en donde existió esa construcción, y luego analizando estructural y funcionalmente cada una de las partes de ese lugar. Finalmente, el trabajo que más me gustó y más me costó de todo el CBC durante el proyectual fue la realización de una maqueta. Nos metimos de lleno en arquitectura y tuvimos que hacer el diseño de una garita para la playa de San Isidro. Nos dijeron en dónde iba a estar, teníamos que aprovechar ese tiempo que podíamos salir ya de nuestra casa para ir hasta el lugar, sacar fotos, analizar un poco el terreno, luego analizar cómo iba a ser la estructura y empezar a bocetar, según el estilo que buscábamos, nuestra garita de guardavidas. Teníamos que usar como base una pintura de Kandinsky, si no me equivoco, para realizar la estructura y de ahí ponerle nuestra impronta. Yo acá les dejo la entrega final, tuve como 4 o 5 intentos de maquetas y ahí ya me empecé a amigar con distintos materiales. Ya fue la cartulina americana, el cartón gris, la filmina que utilicé para los vidrios. Fue entregado en conjunto con análisis del terreno, con análisis de la zona. Trabajo completísimo, como con 12 láminas, desde teórico hasta la aplicación práctica y cuáles serían las funcionalidades de cada parte de esa garita. Pasando a la segunda parte del año, comenzamos con un trabajo de diseño de imagen y sonido. Teníamos que hacer un cortometraje de 1 minuto. Empezamos llevando el storyboard, contando cómo iba a ser la historia, mostrando fotos de las locaciones que íbamos a utilizar, mayormente en nuestra casa, ya que mucho todavía no nos podíamos mover. Y de ahí realicé un minutraje que, si lo quieren ver, lo voy a dejar en la descripción, con el cual me las tuve que ingeniar mucho, ya que quería hacer un minutraje en primera persona. Utilicé un barbijo, me lo puse en la cabeza y coloqué el teléfono para poder filmar las distintas escenas. Junto con la entrega del video también teníamos que entregar las láminas. Te tenés que meter en la cabeza que tenés que encontrarle el porqué y el para qué de todo. Ya los últimos trabajos de esta materia fueron a hacer lo que llamaron un mascarator, que era como una especie de mezcla entre máscara y sombrero, hecho de algún material que tengamos nosotros en casa. Yo hice esta cosa rara que están viendo en pantalla, también analizado. Luego realizamos lo más cercano al diseño gráfico que encontré durante todo el CBC, que era el diseño de una aplicación, de cómo sería si la escuela Bauhaus tuviera hoy en día una escuela y tuviera que presentar su campus en una aplicación de teléfono. Yo aproveché para realizar un logo, aproveché para realizar un poquito del diseño de pantallas. Y el último trabajo de todos, ligado al diseño urbanístico del paisaje, era en base a uno de los pasillos
que estaba ahí en la sede de San Isidro, realizar como un recorrido y mostrarlo en una maqueta. Vamos a poner por qué lo íbamos a poner, cómo iba a ser el recorrido, cuál iba a ser nuestra inspiración. Antes de comentarte algunos tips, te pido que me sigas en mis redes sociales y no olvides de suscribirte al canal para más videos explicando de cómo fue mi carrera estudiando diseño gráfico y cómo es estudiar en la UBA. ¿Para qué te tenés que preparar en estas materias? Primero, conseguir los materiales, que si los querés conocer, te recomiendo que te pases por este video que te dejo acá arriba, en donde te cuento cuáles son las cosas que te tenés que comprar para la carrera, y hay una sección en donde te hablo de los gastos del CBC. Mientras tanto, te recomiendo que en lo posible te vayas aprendiendo de a poco los programas de Photoshop e Illustrator. Te van a ser muy útiles para el CBC y súper útiles para la carrera. En caso de que estudies alguna otra orientación que no sea diseño gráfico, quizás ir aprendiendo Premiere, ir aprendiendo a poco AutoCAD, son cositas que probablemente le des muy poco uso durante el CBC, pero más adelante en tu carrera vas a agradecer saber sobre el programa y no tener que empezar de cero. Comprate reglas, vas a necesitar seguramente un escalímetro. Una regla metálica va a ser muy útil, especialmente si empezás a usar cúters para no romper todo. Vas a necesitar probablemente escuadras y distintos elementos de medición para todo lo que es dibujo técnico. Lápices de colores ya lo doy por sentado porque creo que se van a llegar a utilizar en estas dos materias seguro. Y después te van a ir pidiendo los distintos materiales que necesites clase a clase con anticipación. Así que anda preparándote porque vas a utilizar de todo un poco. Comenzá a ser sociales, si bien la mitad de los compañeros con los que vas a estar seguramente tengan otra orientación, quizás encontrás a alguien con quien después puedas compartir materias de tu misma carrera, con quien ir compartiendo experiencias, a quien preguntarle. Anda fijándote entrega a entrega quiénes son los compañeros que van mejor en la materia, mejor en este trabajo, así los usás como inspiración, les podés preguntar y podés seguir adelante de la mejor forma posible. Sé que el CBC puede llegar a ser muy tedioso, seguramente no vayas a ver nada de lo que vayas a ver después en la carrera, se parece muy poco a lo que vas a hacer después, pero mientras más grata pueda ser la experiencia, mejor para nosotros. Nos vamos a empezar a adaptar a todo lo que es el mundo de la facultad, vamos a empezar a interactuar con otra gente, vamos a empezar a tener de entregas malas, vamos a empezar a tener entregas buenas, vamos a empezar a trasnochar y vamos a comenzar a entender cómo va a ser el mundo de la facultad en los años venideros. Yo realicé el CBC en San Isidro, así junto con Escobar. Se supone que la exigencia es un poco menor a Ciudad Universitaria. Las sedes son más chicas y por lo tanto también hay menos gente. Así que te recomiendo que investigues cuál es la sede que te queda más cerca y comentame acá abajo a dónde vas a ir a hacer el CBC. Así que espero que te haya servido mucho este video, te deseo lo mejor en tu carrera y nos vemos la próxima.